Bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos a un episodio más de Bautistas Históricos en nuestra sesión de preguntas y respuestas, que hoy día vamos a tener un tema bastante importante planteado por nuestro hermano John Covin sobre la libertad. Tema que, aparte de lo que él nos envió a través de su carta, porque la idea es hacer los estudios que él nos envió a través de la carta, me autodesafié en poder mostrar conceptos de libertad y todas sus implicancias, sobre todo en este tiempo contingente donde la libertad lamentablemente se mal entiende o se mal usa. Y por esa razón entonces vamos a comenzar, como siempre, orando al Señor. Padre, muchas gracias porque tu misericordia es grande y porque nos permite, Señor, estar reunidos en tu nombre en estos medios de gracia. Te ruego que tengas piedad y misericordia y bendigas nuestras vidas y nuestros corazones. Todo lo que vayamos a hacer sea para la gloria de tu nombre. Queremos honrarte, Señor, glorificarte y exaltarte, porque tuyo es el poder, el reino y la majestad. Oh, querido Señor, te ruego que tengas misericordia y bendigas a nuestro hermano John, que él se encuentra, Dios mío, tú sabes muy bien dónde está. Te suplico que lo guardes y lo protejas y que lo bendiga, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor, en este momento. Sea bendecido por tu gracia y por tu misericordia. Y para nosotros, Señor, que tu gracia pueda dirigir nuestras vidas, guiar nuestros corazones, Señor, para que en todo tu palabra sea exaltada, tu nombre sea exaltado y podamos, Señor, ser ilustrados en este concepto tan importante que es la libertad. Te damos gloria y adoración por todas tus obras y por todas tus misericordias. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Amados, si ustedes en el camino tienen algo que aportar o preguntar, no hay ningún problema en que ustedes interrumpan. ¿Por qué? Porque yo creo que para hacerlo un poquito más llevadero esta clase o esta debe ser como una conversación y vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a hacer es compartir el escritorio, el material que tenemos para entonces dar comienzo. Eh, Vamos a compartir escritorio. Y ahí está. Bien. Ahí estamos. Entonces, el estudio bíblico que nuestro hermano John nos mandó fueron algunos versículos que él quería que se leyeran y se discutieran en nuestra reunión, que eran estos que están aquí. Yo amplié un poco algunos porque encontré que era muy importante el contexto para poder comprender la idea de lo que realmente dice el texto. Es importante eso. Entonces, hay algunos que están más ampliados. Pero viendo esta situación donde la necesidad de conocer sobre la libertad creo que es hoy día, sobre todo aquí en Chile, muy importante. Y como sé que hay gente que después puede escuchar este video o bien verlo a través de YouTube, entonces creo que se hace muy necesario el tener desde las bases sobre el concepto de libertad, sobre cuáles son los conceptos básicos y qué implica la libertad. Y por esa razón entonces tengo algún material que poder presentarles y partimos con el concepto. Derechamente en cualquier diccionario del idioma español ustedes van a encontrar algo más o menos como esto. Libertad. Entonces, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Y como segundo resultado de definición, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Aquí está la fuente, el link.
Ahora, ¿qué podemos decir sobre este concepto? Que obviamente es un concepto de un diccionario común y corriente, donde el hombre es el centro del asunto. Entonces, pero a pesar de eso, siempre la libertad está íntimamente relacionada con otros conceptos, como derecho y como responsabilidad. Entonces, no podemos pensar en la libertad como una forma como la que cantaban los Beatles, Let It Be, o sea, déjalo ser. El concepto de libertad que tenían ellos era un concepto donde no había ningún tipo de norma ni reglamento. Entonces, en la segunda definición de este concepto está el estado o condición de la persona que es libre, claro, que no está en la cárcel, que no está sometida a voluntad de otro, no es esclavo, que ni está constreñida por una obligación. A veces las personas son lamentablemente manipuladas por diferentes formas. Una de ellas viene siendo el hecho de la extorsión. Tengo un secreto tuyo, tú deberás pagarme mi silencio. También hay deberes que en un momento nos coartan, entre comillas, nuestra libertad. Y otras veces la disciplina. Ejemplo de un deportista. El deportista sabe que tiene que cuidar su cuerpo, por lo tanto, mantendrá un estilo de vida que lo va a tener que mantener alejado de todo lo que podría ser, entre comillas, el pasarlo bien para mucha gente. Entonces, antes de seguir adelante, quisiera hablar sobre qué es lo que es el libertinaje. ¿Por qué? Porque libertad y libertinaje muchas veces son conceptos muy cercanos para algunos. Y esto es muy necesario declarar. Libertinaje, entonces, es una actitud de abuso de la libertad, dado en que el sujeto no asume consecuencias, o sea, justamente lo que dijimos de responsabilidad no existe, de sus propios actos. No asume ninguna consecuencia de los actos, o sea, no tiene responsabilidad. Libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra latín libertinus, que se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculos. Ahí en donde entonces se manifiesta el hecho de que es libertinaje. El libertinaje está asociado al abuso o la falta de respeto o el irrespeto de una determinada conducta, como por ejemplo el abuso del alcohol, de las drogas, el sexo, que lleva consecuencias inmorales, antiéticas o ilegales. Libertinaje es difícil definir porque los ejemplos dependen del contexto social y del código moral y ético de cada persona, cultura y sociedad. Increíblemente que de acuerdo con todos esos, podríamos llamar, elementos, a veces las cosas son más o menos libertinas. Por ejemplo, en algunas regiones se sigue considerando la homosexualidad como libertinaje. Ya no se ajusta a los códigos morales de la religión. Por ejemplo, es otro ejemplo, eh, este asunto de ideología de género, que obviamente va en contra de lo que es la escritura y del modelo de Dios. Entonces, para ellos siempre va a ser una negación de la religión. Dios no existe para ellos. Sus normas tampoco, si Dios no existe, tampoco existen sus normas. Entonces, siempre va a ir de la mano esto de ser libertino, va a ir de la mano con el hecho de la negación del ser supremo. Otro ejemplo es el nudismo, que en algunas sociedades es considerado libertinaje, mientras que en otras es parte de la libertad de expresión. Existen lugares asignados para practicar nudismo. El libertinaje y la libertad se diferencian básicamente en el respeto. Ahí esta palabra es muy importante en este asunto. Se diferencian en el respeto a la otra persona y respeto hacia sí mismo, creo yo también. Si se obra en la libertad, pero con respecto uno por uno y por los otros, no se debería considerar a la persona libertina o práctica de libertinaje,
sino que sería solo un prejuicio moral. O sea, toda persona que obra libertad y que tiene respeto para sí mismo y para con los demás, no se debería considerar a la persona como un libertino o de práctica de libertinaje, sino que más bien sería para aquellos que lo están viendo solo un prejuicio moral. Entonces, el libertinaje viene siendo como el antónimo de respeto en todo aspecto. Ahora, eh, la diferencia entre libertinaje y libertad es que la libertad es un derecho para actuar de la manera que estimamos adecuada sin restricción ni censura. La frase libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro, define la diferencia con el libertinaje. Es el comportamiento que consiste en el abuso de la libertad que tiene como consecuencia la invasión de la libertad de otro o de otras personas. O sea, cuando hablamos de la libertad en el aspecto humanista, porque aquí está hablando solamente de humanismo, eh, está hablando sobre el derecho de actuar de manera que estimamos adecuada. Claro, esto sin restricción ni censura viene siendo un poco, para mí, igual, un poco alejado del concepto de libertad, porque no hay ninguna libertad que no esté regulada, para mí, forma de ver. Entonces, por otro lado, el libertinaje es ¿cómo se llama?, egoísta, porque no considera la libertad o el derecho de los demás. Entonces, el libertinaje también viene siendo egoísta. Eh, es un asunto que vela por sí mismo y sus propios intereses solamente. En cambio, la libertad siempre va a considerar al otro o al grupo, porque es parte de lo que podríamos decir que es el hecho de ser humano, el considerar a los demás. Entonces, ahora vamos por el significado de la libertad. Estamos hablando en términos humanistas. Libertad es la facultad o la capacidad del ser humano para actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Aquí tenemos otros elementos que son muy importantes, porque cuando hablamos de libertad, no hablamos de una palabra donde entonces tengamos el derecho de hacer lo que a nosotros se nos venga en gana, sino que hay elementos que el ser humano, por el hecho de ser humano, debiera considerar en su libertad. Y estos elementos son muy importantes. Primero, valores. Después, criterio. Razón. ¿Por qué la razón? Porque obviamente tenemos que actuar de acuerdo a algún parámetro que podríamos llamar de sentido común. ¿Cuál es la razón por la cual yo hago las cosas? ¿O cuál es el fundamento o la motivación? Y también la voluntad. La libertad también es el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, como fue lo que vimos en el diccionario, coaccionando o sometido a lo que se le ordene por otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos confianza y franqueza, especialmente en su forma plural, significa osada familiaridad, las libertades. Libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste de manera inconsciente y egoísta, sino hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. Aquí esta parte es lo que nos hace seres humanos, realmente, de acuerdo a como yo lo veo. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a aquello que nos guste de manera inconsciente. No, no es así, porque sí sería entonces egoísta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Sino que hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. Entonces, ahí es donde muchas veces está la discusión, ¿tengo derecho a manifestarme? Sí, sí tienes derecho a manifestarte, es una de las libertades. Pero el problema está en que si tu manifestación va a ensuciar mi entorno,
va a hacer que mi entorno se destruya, va a hacer que yo no pueda vivir en paz por tu manifestación. Entonces se está pasando por encima de mis derechos a vivir tranquilo, a estar en un lugar adecuado, y que siempre vienes a hacer tu manifestación donde mismo. ¿Por qué no lo hacemos enfrente de tu casa también? Entonces ese es el punto. Hay gente que defiende, sobre todo los medios de comunicación, los derechos a manifestación hoy en día en Chile, pero esos mismos señores que muchas veces están con un micrófono en una pantalla, que están defendiendo el derecho a la manifestación, me gustaría saber si acaso prestarían su casa para esa manifestación. Y ellos obviamente van a decir que no. ¿Y por qué? ¿Por qué la van a destruir? Entonces, ¿cómo es que es un derecho entonces destruir el entorno de otras personas y no destruir tu casa? Entonces, si tú defiendes ese derecho, tienes que entender que lo vas a tener que defender en el bien entendido, donde la libertad de manifestarse no pase por encima de la libertad del entorno donde te están manifestando y de las Hermano personas. Valentín, ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿Y el cristiano cómo tiene el derecho de manifestarse según lo que pasa aquí en Chile? Bueno, es la verdad que del punto de vista cristiano lo estamos por ver todavía, estamos solamente en la etapa humanista, pero de Ya, acuerdo ya, con lo ya. que nos regula la ley de este país, no tendría ninguna diferencia con otros tipos de grupos. Ahora, el problema está en que extrañamente siempre cuando los creyentes se van a manifestar son tildados de fanáticos, de locos. El mismo hecho de que tú estás ahí en un punto de predicación, hay mucha gente que te menosprecia por el hecho de que tú estás predicando el Evangelio. Y ahí podríamos decir, Claro. ese es un derecho a manifestación. Y tú estás manifestando de manera decente, no estás quemando nada, no estás pintando nada, solamente estás haciendo una No, invitación. Pese a eso, entonces sí. te tildan de fanático. Ellos no lo son, a pesar de que obviamente su religión política es terrible y hace que obviamente hagan todo tipo de desmanes. Esa es la tremenda, como que podríamos llamar, paradoja en esta cuestión de la libertad, porque aquellos que más proclaman libertad son los que menos tolerantes son a la hora de poder manifestarse otro tipo de grupos que va en contra de su propio pensamiento. De hecho, inclusive, todo lo que tiene que ver con las ideologías que quieren ser respetadas, son los que menos respetan a las personas que no piensan como ellos. Entonces, por eso que hay mucha contradicción con respecto al tema libertad en ese aspecto. Pero buen punto, Diego. Entonces, ahora vamos por el valor de la libertad. ¿Qué valor tiene? La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. De allí que la libertad como valor forme parte de las diversas áreas de estudio y análisis como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada uno, de cada individuo, que por ello forma parte de los derechos humanos, que son inalienables, o sea, que son los derechos básicos como seres humanos, cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta la libertad de otro. Sentirse, sentirse libre forma parte de la naturaleza humana más allá de lo que no exista una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y en el entorno. La libertad como valor se debe ejercer desde la individualidad de cada persona con respeto, y ahí entonces entendemos que esto es lo que nos hace seres humanos con respeto y responsabilidad moral. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad se refiere a saber hacer uso de las habilidades de cada quien posea. A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada por factores externos que impiden la realización de la persona. Entonces, allí empezamos con el asunto de tengo derecho a. Y algunas de las libertades. Aquí tenemos como la libertad de expresión, también tenemos la libertad de culto y la libertad financiera. Pero aquí está un poco más expuesto
Más adelante, todos los tipos de libertad los vamos a ver más adelante. Esto lo encontré muy interesante con respecto al tema de las libertades, que creo que es parte de los elementos que tiene que tener la libertad, que son los valores fundamentales en la vida social. Hay una señorita que se llama Adriana Morales, que es licenciada en letras, que hizo esta monografía. Los valores son las cualidades que nos impulsan a actuar de una u otra forma, a determinar nuestra crítica que consideraremos correcto o incorrecto. Esto estamos hablando de un punto de vista humanista. Recordemos, todavía no llegamos al punto de vista bíblico. Incluso a estimar como positiva o negativa una situación o individuo u objeto. Por ello, los valores forman parte de nuestros principios como individuos y nos caracterizan de igual manera. Nos relacionan con las personas de nuestro alrededor, con quienes compartimos muchas similitudes. Cada persona tiene establecido una escala de valores en la que determina cuáles son las posturas y conductas que debe tomar según sus principios o situación en la que se encuentre, a fin de llevar a una vida más armoniosa con quienes lo rodean. Sin embargo, aunque existe gran número de valores compartidos, cada persona atribuye un orden de importancia diferente. Por ejemplo, en un grupo de amigos todos valoran el sentido de la amistad, pero para algunos será más importante el respeto y la lealtad que para otros la confianza y la honestidad. En este sentido, nos encontramos con unos valores que son compartidos y otros particulares que responden, por ejemplo, a un orden social, cultura, organizacional o religioso. Los primeros valores que aprendemos son los que enseñan nuestras familias, por ejemplo, el amor, el respeto y la gratitud. Y por eso, entre comillas o entre paréntesis, para nosotros la familia es el fundamento de toda sociedad, es la unidad básica de la sociedad y por lo tanto también es la unidad básica de la iglesia. Y tanto la una como la otra se destruyen cuando las familias son destruidas. Y en este tiempo lo que más han querido hacer todos los que tienen la agenda de la ONU es justamente eso, destruir la familia. Y cuando destruyan la familia van a destruir nuestra sociedad. Luego, a medida de que nos integramos en la sociedad, conocemos y aprendemos otro tipo de valores, como son los valores humanos, sociales, culturales o éticos, que complementan nuestra lista de valores personales, virtudes y cualidades. Cabe mencionar que aunque los valores tengan una connotación positiva, también existe una serie de antivalores negativos sobre los cuales muchas personas determinan conductas y acciones como el egoísmo y el irrespeto. Los valores y su esencia son una axiología, una rama de la filosofía. Vamos a ver algunos valores de la lista de valores. Tenemos los valores morales. Por ahí escuché algo. Voy a mirar algo. El chat. No es. Yo pensaba que había un chat. Bien. Entonces, tenemos los valores éticos. Los valores éticos conforman una guía de comportamiento que busca regular la conducta de los individuos en la sociedad y se relacionan con los valores morales. Entre los valores éticos pueden mencionar el respeto, la integridad, la justicia, la equidad, entre otros. Valores universales abarcan todas aquellas cualidades y principios que se consideran y reconocen como positivos y correctos por todas las personas. Estos valores son transversales en la sociedad y no están limitados a ningún tipo de diferencias culturales. Los valores universales definen las conductas y normas que nos permiten llevar a cabo una convivencia armoniosa y respetuosa, tolerante e integradora entre todos los individuos que nos rodean, sin distinción alguna, porque se pueden compartir y fomentar constantemente. Hay valores que son transversales, como quien dice, que no importa ni dónde estés parado en todo este mundo, todo el mundo va a entender que, por ejemplo, matar a otra persona es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque el valor de la vida está presente en todo lugar. Entonces, ahí tiene un valor universal. Valores humanos
Son aquellos valores compartidos que se establecen los principios que regulan las acciones de las personas a fin de alcanzar una convivencia saludable entre los individuos. Los valores humanos no se ven limitados por ningún tipo de barrera cultural o religiosa, ya que su propósito es generar bienestar a través del respeto, la solidaridad, la libertad, entre otros. Ahí tenemos también valores culturales, el conjunto de creencias, costumbres, lenguas, tradiciones compartidas que identifican a un grupo de personas. Estamos hablando allí entonces de naciones. Son los grupos de personas que se identifican con todo esto, con creencias, costumbres, idiomas, tradiciones. Los valores culturales se establecen en sentido de pertenencia que una persona tiene con respecto a su comunidad, pueblo, ciudad, país. Todos estos valores son propios y exclusivos del grupo de personas, de allí que establecen la identidad cultural de los individuos. Cuando hablamos de cultura, entonces hablamos de todos este conjunto de elementos. Entonces, valores sociales son el conjunto de valores reconocidos de una sociedad y que determinan el comportamiento social de las personas que conforman una comunidad. Los valores sociales pretenden fortalecer las relaciones humanas y alcanzar el equilibrio del bienestar social, a través de las cuales se consideran positivas como respeto, la justicia y la amistad, entre otros. A pesar de que tienen distintos nombres, al final terminan en los mismos elementos: respeto, justicia, amistad, y todo lo que en un momento viene a propiciar la buena convivencia. Valores religiosos están compuestos entonces por aquellas conductas establecidas como correctas según la religión o los dogmas de cada individuo que siga. Estos valores no son impuestos por la sociedad, sin embargo, conllevan a las cualidades y virtudes que se consideran como correctas en la sociedad, como por ejemplo la caridad, la solidaridad, el amor, entre otras. Ahora, hay religiones, obviamente, que tienen supuestamente valores que otras religiones las encontrarían inaceptables. Entonces, eso es así. Lamentablemente, es así. No podemos aceptar como válido ciertas actitudes, ciertas formas que tienen algunas religiones, ya que van en contra de nuestros principios. En este caso, nosotros tenemos la mejor religión, y lo digo con toda propiedad. No estamos pensando en que vamos a dudar de ello. Tenemos al único Dios verdadero, nuestro Dios está vivo y su palabra es la revelada. Por lo tanto, el seguir lo que dice la palabra de Dios para nosotros es la plena libertad, y hace que por consecuencia tengamos todos estos valores de los cuales estamos describiendo acá. Los valores familiares están compuestos por una serie de principios, creencias y costumbres que enseñan en el hogar y que son transmitidas de generación en generación. En familia, las personas aprenden qué es el amor, la unidad, el respeto, el sentido de pertenencia, los lazos familiares, entre otros. Los valores de gran importancia porque constituyen la base de toda sociedad. A pesar de que lo que estamos leyendo es una monografía de una persona no creyente, aún así estos pilares son muy similares a lo que nosotros entendemos. Acá tenemos valores personales. Se denominan valores personales aquellos de que cada persona considera como importantes para cubrir sus deseos y necesidades. Por esta razón, los valores personales están adaptados a cada individuo y definen su personalidad, estilo de vida, conducta, objetivos, entre otras cosas. Estos valores son variables en el tiempo según las experiencias y las necesidades, y parten de la idea de actuar bajo aquellas condiciones que se consideran correctas y positivas. Valores cívicos. Entonces, esto tiene que ver con conductas positivas que se consideran para el continuo desarrollo de la sociedad. Son reconocidos por diversos grupos sociales y transmitidos de generación a otra, por tanto, también forman parte del legado cultural y social. Valores de la democracia, valores empresariales, que lamentablemente este último tiempo escasean, lo de la democracia para qué hablar, y valores profesionales, que también tienen que ver con el individuo y su comportamiento en el aspecto entonces de su trabajo. Aquí está la fuente
está citada la fuente, la autora y todo de lo que fue lo que leímos. Entonces, no sé si acaso hasta este momento tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta para después luego entonces empezar a poder ver el tema de la libertad del aspecto ya bíblico. Hasta este momento, no sé si acaso qué les ha parecido, tienen alguna impresión acerca del tema de la libertad. Si no tienen ninguna impresión, ninguna consulta, Nicolás. No, mi sugerencia es que que usted presente todo el material y después ya ver si hay alguna inquietud o cuestionante. Sí, No me quedó claro, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un valor y un principio. bueno, la verdad que aquí se planteó como valor, pero yo creo que está Valor. es muy sinónimo, principio y valor, porque Bien. básicamente lo que está planteando ahí, y eso es impresionante, porque cuando las personas muchas veces alegan de libertades, no toman en consideración ninguno de estas cosas que hemos estado planteando, que obviamente son completamente atendibles para poder comprender una libertad razonable, porque o si no se convierte derechamente en libertinaje, o sea, una cosa que no tiene ningún tipo de control ni respeto por los demás. Entonces, es increíble como lamentablemente en último tiempo la gente, lejos de querer libertad, va a querer hacer lo que se le antoja. Y eso no tiene nada que ver con la libertad. En sí, eso es lo que estamos tratando de plantear en esta primera fase, de poder plantear la libertad de un punto de vista académico y que cómo se debiera comprender para todas las personas. No podemos concebir la libertad, por ejemplo, sin responsabilidad o la libertad sin considerar al otro. No podemos concebir la libertad sin respeto, sin tener justicia, sentido común, valores, porque son necesarios los valores para la libertad. No sé si acaso tuviste dentro de lo que fueron algunas manifestaciones de las que supuestamente tienen todos derecho, se manifestaron gente del sector del LGTB y mostraron un video, creo que fue de la Plaza de Concepción, en donde entonces públicamente estaban haciendo actos aberrantes y ellos tenían, como quien dice, todo el derecho de manifestarse aparentemente, pero si tú te fijas, entonces ahí no hay ética, ahí no hay principio, ahí no hay respeto por los demás, menos por los niños, no hay respeto por nada. Ellos se plantean de una manera absoluta. Y si tú vas en contra de aquello, entonces lo único que vas a conseguir es la condenación que todo el resto de la gente te va a dar por el hecho de que no tienes ningún tipo de tolerancia. Pero ellos no son tolerantes para poder entonces manifestarse de una manera que no afecte el derecho de los demás. Ese es lo que podríamos llamar ahí. Entonces es una manifestación de absolutismo despótico de su parte y casi siempre los que muchas veces vemos esto no hacemos nada al respecto. Y el otro día, viendo una película, decía un personaje de la película que me causó mucha impresión. La película se trataba de un gángster que quería hacerse dueño de casi todo lo que era el tráfico de apuestas de la costa oeste de Estados Unidos y casi lo logra. Y él dijo una frase, él dijo, el mal, el mal cunde cuando los buenos no hacen nada para detenerlo. Entonces muchas veces nosotros vemos injusticia, vemos todo este tipo de manifestaciones contrarias a lo que nosotros llamamos razonable, pero miramos solamente y no hacemos nada. Es triste ver cómo lamentablemente no hay una capacidad de respuesta por parte de las personas que en un momento defienden otra idea. Es increíble.
y veía, el otro día funaron lo que era la prueba de selección universitaria. Un sector de los estudiantes, no fueron todos, un sector de los estudiantes que se identifican con todo este izquierdismo que se ha manifestado en el país, entonces estaban yendo en contra de lo que era el sistema para ellos, que los violenta, porque hace discriminación, por esto y por lo otro. Históricamente hablando, cuando la Unión Soviética dio paso a que toda persona entrara a la universidad, supiera leer o no, fue un desastre. Entonces es imposible pensar de que no haya una prueba de selección universitaria. Es imposible pensar de que las personas no entren a alguna parte por algún mérito. O sea, si no tienes un mérito para poder certificar, yo no sé sinceramente qué es lo que entienden por calidad de educación al final. Entonces, se manifestaron, eran 4 o 5 mocosos, porque no se puede decir otra cosa, y había 100 apoderados, y de los 100 apoderados, una sola persona, que fue una apoderada, fue en contra de los muchachos, no con violencia, sino que a tratar de razonar con ellos, cosa que realmente es muy difícil. Y ellos le plantearon sus argumentos, que son argumentos casi de dogma religioso, y nada más, no hubo ninguna otra alternativa. Y funaron igual la cosa, a pesar de que eran 5 personas. Es increíble. Se está terminando el tiempo, voy a cerrar y luego, por favor, vuelvan, no se vayan.